Tarot periodístico. Noticias nacionales e internacionales. Desde un punto de vista esotérico. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Tarot periodístico. Mi nombre es Inanna Galbraith y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy día voy a hablar de las acusaciones constitucionales. Obviamente voy a empezar a definir qué es una acusación constitucional para las personas que no sepan. Principalmente la acusación constitucional es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados y establecida en el artículo número 52, número 2 de la Constitución Política de la República, enmarcada en sus facultades de fiscalización de los actos de gobierno y cuyo objeto es que la Cámara declare si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen contra las autoridades establecidas en la Carta Fundamental. Dicho procedimiento, cuya tramitación está establecida en el título 4 de la Ley número 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el cual participan las dos cámaras del Congreso Nacional. Eso quiere decir que es la Cámara de Diputados actuando como acusadora y el Senado como jurado en caso que corresponda. Inicia con la formulación siempre por escrito, la cual es presentada y se da cuenta de ella en la sesión más próxima que la Cámara de Diputados celebre. ¿Quiénes pueden ser acusados constitucionalmente? Es seguro que te preguntarás eso. Bueno, primero, el presidente de la República. Segundo, los ministros de Estado. Tercero, magistrados de los tribunales superiores de justicia y el Contralor General de la República. Después 4. Generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las fuerzas de la Defensa Nacional. 5. Delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerce el gobierno en los territorios especiales. Dentro de ello también hay un observatorio de Congreso de las acusaciones constitucionales. Como equipo observatorio de Congreso de la Fundación Balmaceda, obviamente ellos han decidido poner a disposición los documentos referentes a las acusaciones constituciones acontecidas desde el retorno hasta supuestamente la democracia el 11 de marzo de 1990 a la fecha. Y eso ellos lo pusieron con el propósito de que las personas pudieran visitar el sitio web y puedan conocer a quienes han sido aquellas autoridades que han debido enfrentar un juicio político en Chile. Primero tenemos obviamente la acusación constitucional acontecida durante el gobierno actual. Lo voy a empezar a ver. Primero tenemos la acusación constitucional en el periodo de 1990 a 1994, que esa acusación fue durante el gobierno de Patricio Aylwin, que fue en 1990 a 1994. La fecha interpuesta fue en mayo de 1991 y la fecha de resolución fue en junio de 1991. Esta resolución fue desechada y fue por el ministro de Transporte, Germán Correa. La acusación, obviamente constitucional, acaecida durante el gobierno de Patricio Aylwin, fue por el ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, Lionel Berraud y Germán Valenzuela, y Fernando Torres como auditor general del Ejército.
Y la fecha interpuesta también fue en diciembre de 1992, la fecha de resolución fue en enero de 1993 y la fecha de resolución del Senado lo emitió en enero de 1993. La resolución del Senado en ese entonces fue una sentencia parcial. Después tenemos varias acusaciones constitucionales entre el periodo de 1994 a 2000 con el gobierno de Eduardo Frei. La acusación constitucional que fue en junio de 1997, que fue la fecha interpuesta. La fecha de resolución fue en junio de 1997 y la resolución también fue desechada. Allí se acusó a don José Pablo Arellano, que era ministro de Educación en ese entonces. Y también hubo una fecha interpuesta en mayo de 1994 y la fecha de resolución fue en junio de 1994. La resolución se acogió a la cuestión previa. Quienes fueron los acusados fue Alejandro Jales, ministro de Minería, y Alejandro Folkley, ministro de Hacienda. También en esos años tuvimos en septiembre de 1996, y la fecha de resolución fue en octubre de 1996, y la resolución fue desechada, en donde los ministros de la Corte Suprema, Eleodoro Ortiz, Enrique Zurita y Guillermo Navas y Hernán Álvarez fueron acusados. También hubo una acusación constitucional contra Servando Jordán, presidente de la Corte Suprema, que se interpuso en julio de 1997 y la fecha de resolución fue en julio de 1997 y fue desechada. Después tenemos en julio de 1997 y la fecha de resolución fue en agosto de 1997 y también fue desechada, contra Servando Jordán, Enrique Zurita, Marcos Aburto y Osvaldo Faúndez, que eran ministros de la Corte Suprema en ese entonces, durante el gobierno de Eduardo Frei. Y tenemos la acusación constitucional acontecida también en el gobierno de Eduardo Frei, de que la fecha fue interpuesta en marzo de 1998, la fecha de resolución fue en abril de 1998 y también fue desechada hacia el general del ejército y expresidente don Augusto Pinochet Ugarte. También tenemos a la acusación constitucional acaecida en fecha interpuesta en octubre de 1998. La fecha de resolución fue en octubre de 1998 y la resolución también fue desechada hacia el expresidente Ricardo Lagos, en ese entonces era ministro de Obras Públicas. Y eso es lo que aconteció en el gobierno de Eduardo Frei. Tenemos las acusaciones constitucionales en el gobierno de don Ricardo Lagos, que la acusación constitucional fue en agosto, interpuesta en agosto del 2000, fecha de resolución septiembre de 2000 y la resolución fue desechada contra Luis Correa Bulo, que era ministro de la Corte Suprema. También hubo en ese tiempo, en junio del 2002, y la fecha de resolución fue julio del 2002. La resolución se acogió a la cuestión previa contra Marcelo Trivelli, que en ese entonces era intendente de la región metropolitana. También hubo una acusación constitucional contra Jorge Rodríguez Grossi, ministro de Economía en ese entonces, que interpusieron en marzo del 2003 y la resolución fue en abril del 2003 y la resolución se acogió a la cuestión previa. También acusaron a Iván de la Maza, intendente de la quinta región y gobernador provincial de Valparaíso, en la cual se interpuso en diciembre del 2003 y la resolución fue en enero del 2004 y la resolución se acogió a la cuestión previa. También acusaron a don Luis Bates, ministro de Justicia, que fue en noviembre del 2004 y la resolución fue en noviembre también del 2004 y la resolución se acogió a la cuestión previa. También tenemos a Domingo Coquich, Eleodoro Ortiz, Jorge Rodríguez, que era ministro de la Corte Suprema en ese entonces, durante el gobierno de don Ricardo Lagos, que se interpuso en junio del 2005 y la resolución fue en julio del 2005 y la resolución se acogió a la cuestión previa.
Por otro lado, tenemos durante el gobierno de doña Michelle Bachelet, que tenemos los periodos del 2006 al 2010, que tenemos la acusación contra doña Yasna Proboste, la ministra de Educación en ese entonces, que interpusieron en marzo del 2008, la resolución de la Cámara fue en abril del 2008 y la resolución de la Cámara admitida. Y también tuvo una fecha de resolución del Senado en abril del 2008 y la resolución del Senado fue aprobada y destituida. Después tenemos en el gobierno de don Sebastián Piñera en el 2010 al 2014, tenemos a doña Jimena Mates, intendente región de Atacama, y a don Nicolás Noman, gobernador provincia de Copiapó en ese entonces, que interpusieron en junio del 2010 y la resolución salió en julio de 2010 y la resolución se acogió a la cuestión previa. Las acusaciones también acontecidas durante el gobierno de Sebastián Piñera del 2010 al 2014 fue por Rodrigo Hinspeter, ministro del Interior y Seguridad Pública. En la fecha lo interpusieron en abril del 2012, la resolución salió en mayo del 2012 y la resolución fue que se acogió a la cuestión previa. Tenemos también a mismo Rodrigo Hinspeter, que sucedió el ministro de Interior y Seguridad Pública. Creo que aquí, un minuto, se fue. Sí, que fue la fecha también la interpusieron en el 2011 y la fecha de resolución fue el 2011, en agosto del 2011, y la resolución se cogió a la cuestión previa. Y tenemos a don Harald Beyer, ministro de Educación en ese entonces, que la fecha la interpusieron el 20 de marzo del 2013, la resolución de la Cámara salió el 4 de abril del 2013 y la resolución de la Cámara fue admitida. La fecha de resolución del Senado fue el 17 de abril del 2013 y la resolución en el Senado fue aprobada y destituida. Y tenemos, esa fue del gobierno de Sebastián Piñera, creo que se me cayó. Sí, se me había caído la página. Ya, a ver si tenemos con el gobierno de Michelle Bachelet, que fue en el periodo de 2014 al 2018. Este fue don Héctor Carreño, que fue el ministro de la Corte Suprema, que fue una fecha interpuesta en agosto del 2014, la resolución fue en septiembre del 2014 y la resolución fue desechada. También doña Carmen Castillo, que era la ministra de Salud en ese entonces, la fecha que interpusieron fue en noviembre del 2015, la resolución fue en diciembre del 2015 y la resolución se acogió a la cuestión previa. Y después tenemos a Javier Blanco, ministro de Justicia y Derechos Humanos, que interpusieron en agosto del 2016, la resolución fue en septiembre del 2016 y que se acogió a la cuestión previa. Por otro lado tenemos también el mismo gobierno de Sebastián Piñera, que fue en el periodo del 2018 a 2022, este ya es el segundo mandato, en donde se acusó constitucionalmente a don Emilio Santelices, ministro de Salud. La fecha se interpuso en mayo del 2018, la resolución fue en junio del 2018 y la resolución se acogió a la cuestión previa. También se acusaron a Hugo Dolmest, Carlos Kunze-Miller, Manuel Valderrama, que era ministro de la Corte Suprema en ese entonces, y la fecha interpuesta fue en agosto del 2018, la resolución salió en septiembre del 2018 y la resolución fue desechada. También tenemos en ese mismo tiempo, en el 2019, se interpuso en septiembre del 2019 a doña Marcela Cubillos, ministra de Educación en ese entonces. La fecha de resolución fue en octubre del 2019 y la resolución fue desechada. También tenemos a Andrés Chadwick, ministro del Interior y Seguridad Pública, que la fecha se interpuso en octubre del 2019, la resolución fue en noviembre del 2019
y la resolución de la Cámara fue admitida. La fecha de resolución del Senado fue en diciembre del 2019 y la resolución del Senado fue aprobada y destituida. Y tenemos a don Sebastián Piñera, presidente de la República, que la fecha fue interpuesta en noviembre del 2019, la fecha de resolución fue en diciembre del 2019 y la resolución se cogió a la cuestión previa. También tenemos a Felipe Guevara, intendente de la región metropolitana, que la fecha se interpuso en enero del 2020, la resolución fue en enero del 2020 y la resolución del Senado fue en febrero del 2020 y que dio no al lugar, la resolución al final. Y tenemos al final, venimos con el gobierno del periodo del 2022 hasta el presente, donde está el gobierno de don Gabriel Boric, en donde la acusación constitucional fue contra Andrés Alamán, exministro de Relaciones Exteriores, que se interpuso en mayo del 2022 y la resolución fue el mismo en mayo del 2022 y la cual la resolución fue desechada. Y tenemos a doña Isquia Siches, ministra del Interior y Seguridad Pública, en donde la fecha interpuso en junio del 2022, la resolución fue en julio del 2022 y la resolución fue desechada. Y esas son todas las acusaciones constitucionales que hemos tenido desde el periodo de, desde el periodo de 1990 hasta el presente, hasta el 2022 y el presente, sería actualmente. Y como ven, han acusado tanto a expresidentes como también a presidentes en ese momento actuales. Ahora, dentro de todo, la acusación constitucional tiene sus orígenes históricos en el impeachment inglés de fines del siglo XIV, lo cual fue dirigido a castigar a funcionarios de la corona por irregularidades detectadas obviamente en el ejercicio de su cargo. Posteriormente fue incorporado en la Constitución Política de los Estados Unidos de América en el año 1787, para luego expandirse por toda Latinoamérica durante la primera mitad del siglo XIX. Nuestro país, obviamente Chile, lo recoge desde sus primeras constituciones y de modo orgánico a partir de la Constitución de 1833, para luego pasar a las constituciones de 1925 y finalmente la de 1980 en adelante. Los países sujetos a la corona española en todo caso no eran ajenos a esta clase de controles. El llamado juicio de residencia, aplicado por la corona española, tenían por objeto juzgar a funcionarios públicos que incurrieron en abusos o excesos contra la población. La palabra inglesa impeachment literalmente significa bochornoso o vergüenza y denota desde ya el alcance de este juicio de naturaleza jurídica política, donde los parlamentarios como legitimados activos persiguen la responsabilidad de determinadas autoridades en razón de ilícitos constitucionales expresamente tipificados en la Constitución. Tales irregularidades corresponden en general a delitos e infracciones o abusos de poder que se imputan a dicha persona, tipificados obviamente y debiendo en consecuencia juzgarse en mérito de los hechos y consideraciones del derecho del caso. La acusación constitucional se regula en sus aspectos de fondo y informa en los artículos 52, número 2 y 53, número 1 de la Constitución Política. Estos artículos, a ver, déjenme ubicar los artículos. 51.
Acá el artículo 51 dice: cada capítulo de la acusación se votaría por separado. Se entenderá por capítulo el conjunto de los hechos específicos que a juicio de la Cámara de Diputados constituyan cada uno de los delitos, infracciones, abuso de poder que según la Constitución política autorizan para imponerla. El artículo 52 habla que del resultado de la votación se comunicará al acusado, a la Cámara de Diputados y según corresponda al presidente de la República, a la Corte Suprema o al Contralor General de la República, sin perjuicio de lo anterior y para los efectos del proceso a que haya lugar, se remitirán todos los antecedentes al tribunal ordinario competente. Si el afectado no asistiera a la sesión o que se le cite o no enviara defensa escrita, se procederá sin su defensa. Y eso es lo que dicen esos artículos. Ese es el 51 y 52. Perdón, el 53 no lo tengo acá, parece. No, pero dentro de ello también está la Constitución política complementada por lo dispuesto en los artículos 37 al 42 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el cual el artículo 37 dice que las acusaciones a que se refiere el artículo 52, número 2 de la Constitución política se formularán siempre por escrito y se tendrán pues presentadas desde el momento en que se dé cuenta de ellas en la Cámara de Diputados, lo que deberá hacerse en la sesión más próxima a esta que celebre. Tenemos el artículo 38, que la emisión sesión en que se dé cuenta de una acusación, la Cámara de Diputados procederá a elegir a la suerte y con exclusión de los acusadores y de los miembros de la mesa una comisión de 5 diputados para que informe si procede o no la acusación. Tenemos el artículo 39, que dice que el afectado con la acusación será notificado personalmente o por cédula por el secretario de la Cámara de Diputados o por el funcionario que éste designe, dentro del tercer día contado desde que se dé cuenta de la acusación. En todo caso, se le entregará al afectado o a una persona adulta en su domicilio o residencia copia íntegra de la acusación. El afectado podrá dentro del 10º día de notificado concurrir a la comisión a hacer su defensa personalmente o presentarla por escrito. El secretario de la Cámara certificará todo lo obrado en el expediente respectivo y comunicará estos hechos a la autoridad administrativa para los efectos de lo dispuesto en el inciso 3, número 2 del artículo 52 de la Constitución Política. Y también tenemos en el artículo 40 que si el afectado no asistiera a la sesión a que se le cita o no enviara defensa escrita, se procederá sin su defensa. En el artículo 41 tenemos que la comisión tendrá un plazo de 6 días. Tenemos 6 días, contados desde la fecha que comparecencia del afectado o desde que se hubiera acordado proceder sin su defensa, para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella. La última sesión que celebre se levantará solamente cuando finalizaren todas las votaciones a que hubiera lugar. El informe de la comisión deberá contener a lo menos una relación de las actuaciones y diligencias practicadas por la comisión, una síntesis de la acusación de los hechos que le sirvan de base y de los delitos, infracciones o abusos de poder que se imputen en ella, una relación de la defensa del o de los acusados, un examen de los hechos y de las consideraciones de derecho y la o las resoluciones adoptadas por la comisión. En el artículo 42 tenemos transcurridos el plazo señalado en el inciso primero del artículo 41 y aunque dentro de él no se haya presentado el informe, la Cámara sesionará diariamente para ocuparse de la acusación para este efecto y por la sola circunstancia de haber sido notificado de acuerdo con el artículo 39.
El afectado se entenderá citado de pleno derecho a todas las sesiones que celebre la Cámara. Tenemos el artículo 43, que antes de que la Cámara de Diputados inicie el debate a que se refiere el artículo siguiente, solo el afectado podrá deducir de palabra o por escrito la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución política señala. Deducida la cuestión previa, la Cámara la resolverá por mayoría de los diputados presentes, después de oír a los diputados miembros de la comisión informante. Si la Cámara acogiera la cuestión previa, la acusación se tendrá por no interpuesta. Si la desechare, no podrá renovarse la discusión sobre la improcedencia de la acusación y nadie podrá insistir en ella. Y tenemos el artículo número 44. Desechada la cuestión previa, si ésta no se hubiera deducido, la sala de la Cámara de Diputados procederá del siguiente modo. A. Si el informe de la comisión recomendara aprobar la acusación, se dará la palabra al diputado que la mayoría de la comisión haya designado para sostenerla, y después se oirá al afectado, si estuviera presente, o se leerá la defensa escrita que haya enviado. Y B. Si el informe de la comisión recomendare rechazar la acusación, se dará la palabra a un diputado que la sostenga y después podrá contestar el afectado, o si éste no lo hiciere, un diputado partidario de que se deseche. También tenemos el artículo 45, que el afectado podrá rectificar hechos antes del término del debate. Igual derecho tendrá el diputado informante de la comisión, cuando ésta recomiende acoger la acusación, y un diputado que la sostenga cuando hubiera sido rechazada por la comisión. El artículo 46, en la última sesión que celebre la Cámara para conocer de la acusación, se votará su admisibilidad. La referida sesión solo podrá levantarse si se desecha la acusación o si ésta se acepta. En este último caso se nombrará una comisión de 3 diputados para que la formalice y prosiga ante el Senado. Aprobada la acusación, la Cámara de Diputados deberá comunicar este hecho al Senado y al afectado dentro de las 24 horas siguientes concluida la sesión a que se refiere este artículo. Del oficio correspondiente se dará cuenta en la sesión más próxima que celebre el Senado. El artículo 47. Puesto en conocimiento del Senado el hecho de que la Cámara de Diputados ha entablado acusación en conformidad al número 2 del artículo 52 de la Constitución Política, el primero procederá a fijar el día en que comenzará a tratar de ella. La fijación del día se hará en la misma sesión que se dé cuenta de la acusación. Si el Congreso estuviera en receso, esta determinación la hará el presidente del Senado. Artículo 48. El Senado, su presidente, según corresponda, fijará como día inicial para comenzar a tratar de la acusación algunos de los comprendidos entre el cuarto y el sexto, ambos inclusive que sigan a aquel en que se haya dado cuenta de la acusación o en que la haya recibido el presidente. El Senado quedará citado por el solo Ministerio de la Ley a sesiones especiales diarias a partir del día fijado y hasta que se pronuncie sobre la acusación. Y el último artículo, artículo 49. El Senado citará al acusado y a la Comisión de Diputados designada para formalizar y proseguir la acusación a cada una de las sesiones que celebre para tratarla. El artículo 50 indica que formalizará la acusación los diputados miembros de la Comisión Especial. Si no concurren, se tendrán por formalizado con el oficio de la Cámara de Diputados. A continuación hablará el acusado o se leerá su defensa escrita. El acusado podrá ser representado por un abogado. Los diputados miembros de la comisión especial tendrán derecho a réplica y el acusado a dúplica. Cumplido lo anterior, el presidente anunciará que la acusación se votará en la sesión especial siguiente. Y esos son todos los artículos
que tenemos de lo que hablan de las acusaciones constitucionales. Ahora, dentro de ello, le corresponde, como dije, a la Cámara de Diputados asumir el rol de acusadora una vez haya dado lugar a la misma, y correspondiendo al Senado un rol de sentenciadora, para lo cual da a conocer los antecedentes de la acusación, lo cual resolverá como jurado, es decir, en conciencia limitándose a declarar si el acusado es o no culpable del ilícito que se le imputa. De aprobarse la acusación por el Senado, se produce la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el plazo de 5 años. O sea, son 5 años que vetan a cualquier persona, si es que se aprueba de que fue acusado y que era culpable. Son 5 años que no va a poder ejercer ningún cargo público. Los ilícitos constitucionales que se tipifican son de variado alcance. Así sea para el caso de un ministro de Estado, se contempla el haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, conclusión, malversación de fondos públicos y sobornos. Cierra comillas. También se establece que la Constitución, que el funcionario declarado culpable sea juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. Por lo que sucedió, a ver, aquí tenemos principalmente qué es lo que sucedió ayer, porque ya estamos 19, qué es lo que sucedió el 18 de octubre. Y principalmente lo que sucedió dentro de ello es sobre un nuevo aniversario que del 18 de octubre, o el octubrismo. En total, principalmente acá se habla de 150 eventos graves, en los cuales fueron 195 los detenidos y en los cuales hubo prácticamente 15 saqueos. Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró principalmente que de todos modos en el aniversario del estallido social de este año hubo una disminución del 68% en casos de saqueo en relación al año pasado. Sí, pero ¿qué le va a decir a las familias afectadas? ¿Y qué le puede decir principalmente a los comerciantes, especialmente a los pequeños comerciantes? Estaba en una noticia en la televisión, escuché principalmente que saquearon una farmacia que tenía 100 años y la dueña tenía, creo, 90 años. Imaginemos qué es lo que pasó con eso. O sea, ¿qué le puedes decir a una señora? O sea, de que tuvo un local durante 100 años, puede ser que haya sido un local familiar, y que principalmente te dijeran, no, sabes que tu local ya no existe, lo fue saqueado y esperemos que haya tenido seguros comprometidos y que por lo menos a través de los seguros se pueda salvar un poco. Pero aún así, o sea, la idea es uno poner un local, trabajar y que no te estén saqueando. Y porque un saqueo obviamente es plata perdida, eso es plata prácticamente que se va, dentro de ello se va, se vuela. Es una plata que ya no puedes recuperar de ninguna forma. Más aún si te destrozan el local. Más aún, o sea, aparte de que te roban la mercadería, te destrozan el local. O sea, ¿en qué estamos hablando? Sí, puede ser, y en las noticias también salía de que quizás decir que hay una disminución del 68% en eventos de esta gravedad. No es algo que vaya a, digamos,
hacer un salvavidas, decía, para muchos que la robaron. Pero claro, ellos están esperando que año con año vayan bajando, eso es imposible. De hecho, ya hay un caos en Chile. El caos se produjo, como dije en un video anterior, ya empezamos con el caos en el 85, cuando empezaron a haber supuestas muertes, por así decirlo, muertes bastante sospechosas. Ya allí ya veníamos, ya en cierta manera, de una u otra forma, ya se venía viendo lo que iba a venir más adelante. Si no, empecemos a buscar más y vamos a ver por dónde viene todo esto. Por otro lado, también ya la oficialidad, hubo ataques a carabineros, resultando 24 lesionados, en los cuales hay 18 civiles también lesionados, y 14 de estos productos de la explosión de una bomba de ruido en el interior de un establecimiento educacional en Peñalolén, y 4 ataques a cuarteles policiales. Y todavía, y eso que no han dicho las noticias, no han dicho, yo lo supe por allí, se está sabiendo un rumor, es un rumor, todavía no sé, voy a tener que averiguar si es verdad o no, pero por allí se sabe de que en el sur fueron secuestrados 2 carabineros. Obviamente ya sabemos por quiénes los secuestraron, pero dentro de ello mucho se rumora que quizás fueran algunos carteles, el problema que ya está presente en el sur. Eso no lo están diciendo en las noticias. Como dije, ese es un rumor que me ha llegado y se está esparciendo de boca en boca, que es lo que ha sucedido. Se dice que fueron obviamente secuestrados, pero no se sabe dónde ni cómo. Pero sí, después, más adelante, puede que se sepa, pero de aquí a unos días más. ¿Qué va a pasar con esos 2 oficiales? Esos 2 oficiales tienen familia. Familias que obviamente dependen del sueldo de ellos. Ellos trabajan, dan la vida por nosotros. No es una cuestión de que vayan a hacerlo. De hecho, yo me acuerdo que mi madre siempre me decía que los carabineros eran los llamados carne de perro, porque ellos eran los primeros que siempre salían cuando había cualquier problema en las calles, porque ellos son los que resguardan a los civiles. Y obviamente ya si se ponía muy heavy la cosa, allí salían los militares. Pero los primeros que salen siempre son los carabineros. Y ellos son los que dan la vida por el pueblo. Pero que después le estén diciendo Paco, no, pues hijo. También tengan un poco de respeto. Después esos mismos que andan ahí hablando mal de los carabineros son los mismos que cuando les sucede algo empiezan a llamarlos para que les ayude. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay una, digamos, en pocas palabras, hay una dicotomía muy grande, cerebralmente, especialmente con este tipo de personajes que andan por allí vandalizando todo. Por eso los primeros que les sucede algo y después andan buscando ayuda. Pero de eso se trata la acusación constitucional. Vamos a ver, espero que les haya ayudado a saber un poco de qué se trata una acusación constitucional, especialmente para aquellas personas que no sabían de esto. Voy a voy a leer las cartas. Como ustedes ya saben, yo primero hago lo que es el periodismo y después hago la lectura de cartas. Vamos a ver. Ya. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo sé que todos están esperando a ver si sucede,
de una acusación constitucional contra el gobierno de turno. Vamos a ver si va a haber una acusación contra el niño rey. Ustedes saben que yo no puedo decir muchos nombres, bueno, pues, a menos que lo esté leyendo en el diario. Esa es la única forma que me lo admiten. Pero vamos a ver las cartas por el niño rey y vamos a ver si acaso van a haber alguna orden constitucional en contra de él. Constitucional. Ya. A ver, las cartas salieron. Aquí tenemos las cartas. Acá me sale que no. No va a haber ninguna orden constitucional contra él por el momento. No es algo definitivo. No han salido cartas que nos digan algo que no, nunca. No. O sea, podría suceder de aquí a un mes. Hoy día, este mes por lo menos no, pero de aquí a un mes podrían estar vislumbrando una orden constitucional contra este gobierno, y eso se está barajando. Vamos a ver qué va a suceder contra esa orden. ¿Qué es lo que sucedería? La pregunta es ¿qué sucedería si se emitiera una orden constitucional contra el gobierno de turno? Ya, acá sale el gobierno de turno, porque esto representa a las empresas y el gobierno de turno. Obviamente habría miedos, dentro de ello me habla de los miedos, me habla de cosas que van a estar ocultas, y principalmente mucha presión. Presionarían bastante para que eso sucediera, pero a la larga no me resultaría que daría efecto. Podría ser que la desecharan o que simplemente siguiera estando allí como durmiendo esa situación. No me sale algo en sí que sucedía efectivamente. Por lo tanto, vamos a ver si va a seguir de aquí hasta fin de año, si acaso va a seguir en el reinado. Bueno, el que escapar, que huye de todo esto, pero va a tener que seguir. Aquí sale. Hay tratos, acuerdos, cosas que él tiene que cumplir. Le guste o no le guste, va a tener que cumplir esos tratos y acuerdos y va a tener que seguir en el puesto. No le son útiles hacia ciertas personas a que él siga allí. Y obviamente no lo van a sacar. No es que esté apernado, pero en cierta forma sí podríamos decirlo. Pero es eso. Y así va a suscitarse esa situación. Ya, ahora voy a tratar de otro tema en las cartas. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay muchos que quieren saber si acaso este gobierno va a seguir con el paso del tiempo, de los años. Tenemos hasta el 2026, creo que es. 22, 23, sí, hasta el 2026, decía ahí. Pero bueno, vamos a ver si va a seguir o qué es lo que va a pasar. Qué es lo que nos dicen las cartas. A ver, acá nos habla de que algo va a venir, no ahora, pero sí en un tiempo más,
puede ser un año más o 2 años, en donde podría venir una persona nueva que no se conoce completamente, o sea, no se conoce. No es político conocido, ni tampoco es un personaje público conocido. ¿Ves? Un personaje que principalmente es un capitalista, economista, o podríamos hablar de un comerciante, porque tiene que ver con dinero, que va a estar principalmente apoyado por otras personas que tienen dinero, en lo cual obviamente van a hacer que de alguna u otra forma salga, y van a hacer que esa persona pueda limpiar un poco lo que está sucediendo actualmente, por los problemas que se está pasando en Chile, y esa persona va a estar apoyada por personas que tienen influencia, y va a estar apoyada por personas que tienen además platita. Ya, este hombre es un hombre, no es conocido políticamente, como dije acá, es una persona que es totalmente lejos de la política. Puede ser que haya estado trabajando solo como comerciante, o haya estado trabajando como, en cierta manera, o es comerciante o es alguien que tiene mucho dinero. Pero es una persona totalmente ajena al mundo político, y que principalmente no está tampoco ni en redes sociales ni nada de eso. Pero esta persona es a quien van a meter en el poder para que ordene la casa, y esta persona es principalmente quien va a ser apoyado, y va a ser apoyado, vamos a ver si va a ser apoyado por, a ver, no es, la gran mayoría de los comerciantes acá en Chile que tienen poder son dos facciones. Vamos a ver, va a ser apoyado por la parte de Israel. Sí. Son los israelitas quienes lo van a apoyar, o sea, los judíos. Son los judíos quienes van a apoyar a este hombre. Y puede ser que los judíos sean los que al final vayan a limpiar la casa, o vayan a ordenarla. De hecho, ya lo llegaron a hacer. Recordemos que los judíos lo hicieron en su momento dado. De hecho, la gran mayoría de las cosas que suceden siempre están ellos involucrados de una u otra manera. Pero sí, ellos son los que van a apoyar a este hombre para que salga y pueda limpiar la casa. Vamos a ver en cuánto periodo va a ser. A ver, va a ser el año que viene. Sí. El año que viene va a ser, por lo que veo, y por lo que sale acá. Acá me sale que sí, va a ser el año que viene. Eso quiere decir que el año que viene podríamos tener algunos cambios importantes en el país. Así que hay que ver. Vamos a ver, va a ser en la mitad del año. Sí. Mitad del año. Podría ser antes, pero va a ser en la mitad del año. Acuérdense que las cartas obviamente nos hablan de un consejo, algo que puede, también la vida va cambiando, por lo tanto tenemos que ver de aquí al año que viene. Pueden adelantarse los acontecimientos o pueden atrasarse. Eso vamos a tener que ir viéndolo a medida que va avanzando el tiempo. Pero para que puedan estar tranquilos, las cosas se van a arreglar. Y si va a venir una persona, esa persona todavía no está acá, pero sí la van a traer, o quizás están buscando a esa persona. Vamos a ver. Vamos a preguntar en las cartas si ya está esa persona,
o si la están buscando. Esa persona ya está. Todavía no la tienen. Eso quiere decir que la están buscando. Están buscando a esa persona. Sí, la están buscando. Están buscando a esa persona. Todavía no la encuentran. Cuando la encuentren, obviamente ahí es donde va a suceder. Es así de como se ve la mano. Bueno, espero que les haya gustado. Acuérdense de apoyar, dame un like, apoya mi canal, regálame un like si te gusta mi trabajo, apoya mi canal dándome un like. Si deseas apoyar el canal económicamente, abajo están los links. Si deseas aprender a leer las cartas como lo hago yo, puedes ubicar mi sitio web www.losguerrerosespirituales.cl. Allí vas a poder encontrar los servicios y los cursos y talleres que tengo sobre tarot. Y también sobre otros cursos que también hago, como alta magia, numerología, astrología. Si te interesa alguno de esos cursos, visita mi sitio web. Si deseas que te lea las cartas, puedes agendar tu cita en mi WhatsApp de lunes a sábado, de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Obviamente mi WhatsApp es más 569 511 01337. Puedes ubicarme en ese horario de atención. Obviamente las citas se agendan con previo pago. En mi sitio web salen los precios. Allí sale toda la lista de precios y sale la forma en cómo puedes comprarla, tanto si te encuentras dentro de Chile como fuera de Chile. Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video. Besos y abrazos.